Bueno, buenas Buenas noches, noches. chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Hoy, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. buenas noches. Hoy vamos a empezar ¿con qué? Con Karen. Karen Sí, va, señor. va a hacernos una lectura de lo de la sanción presidencial a la cadena perpetua. Encontraron 3 artículos que tenían ciertos errores. No se me reporta, hombre, esto si no me salía así. Ya, Karen, Sí, señor. ¿Empiezo ya? por favor. Sí. Le encontraron 3 errores a la cadena perpetua para violadores de niños y la demandaron. La Comisión Colombiana de Juristas y 3 congresistas interpusieron la acción porque consideran que no cumplirá su objetivo de proteger a los menores. La representante de Cámara, Ángela María Robledo, y los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda se unieron a los juristas expertos de la contraposición para revivir el debate sobre las respuestas de Estado de violencias contra los niños, niñas y adolescentes, sobre la necesidad de buscar medidas realmente efectivas para evitar y luchar contra la impunidad. Por esto, Julián Gómez, coordinador de Incidencia Nacional de la CCJ, explicó que decidieron demandar ante la Corte Constitucional la reforma a la Constitución que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. La primera de ellas es que consideran que no protege realmente a los niños y genera una falsa sensación de justicia. El experto citó datos de la Fiscalía y el ICBF, según los cuales entre el 95 y 98% de los delitos no llegan al sistema judicial o no hay noticia criminal, es decir, quedan impunes. Los demandantes consideraron que una pena más alta no necesariamente implica la disminución de la impunidad al juzgar estos crímenes, y eso es, dice González, lo que se debería buscar al promulgar una reforma que proteja los derechos de los niños. Consideran en contravía de lo expuesto por los promotores de la iniciativa que la dignidad de los niños sigue expuesta porque no adopta medidas para su protección o acción ni aborda los problemas sustanciales de los fenómenos de violencia, ni da respuestas frente a la prevención del crimen y las alertas tempranas. Además, le propone algunas preguntas a la nación sobre cómo enfrentar esta situación. ¿Cuáles son las medidas para promover y facilitar la denuncia? ¿Cómo debe ser la atención y reparación para las víctimas a cargo del Estado? ¿Cómo reducir la impunidad? ¿Cómo son las acciones concretas que deben emprenderse para prevenir los crímenes? Los demandantes señalan que poco se les da respuesta a las víctimas frente a la afectación de sus derechos, más allá del castigo y sus victimarios. En segundo lugar, González menciona que el Congreso cometió errores en el trámite y eso implica que la inconstitucionalidad afecta todo el acto legislativo. Además, en el Capitolio no se hizo el proceso de las reacusaciones presentadas en séptimo y octavo debate. Si este era realmente un tema tan importante para las y los congresistas, ¿por qué se incumplió en el procedimiento de su expedición? ¿Por qué no se actuó con diligencia y garantías democráticas para su aprobación? Se preguntan
la CCJ y los congresistas. Por último, el tercer argumento que dan los demandantes es que consideran que la prisión perpetua es un trato cruel e inhumano, prohibido por la Constitución, y como creen que existe una situación a la carta política, no puede hacerse parte de la misma. Y ya. ¿Y captaste cuáles fueron los 3 puntos donde hubo errores? Sí, señor. Pues en uno dicen que esto no, como que no ayuda a proteger a los niños en sí. Y en otro pues decían que no cumplieron con todo lo que debían hacer para llegar a esto, o sea, como que no hicieron todo el procedimiento bien. Y pues a lo último decían que básicamente no podían incluirlo en la Constitución porque la Constitución protege pues al ser humano y esto sería un trato inhumano para ellos. Ya. Felipe, ¿estuviste en toda la lectura? Profe, acabé de llegar porque intenté ingresar y me decía, esta reunión está programada para otro día. Ahí yo le mandé el pantallazo y hasta ahorita pude entrar. Ah, bueno. Zulma. Señor. ¿Detectaste cuáles fueron los 3 puntos en los que se cometieron errores en la sanción de la cadena perpetua para violadores? No, profe, qué pena. No. Le alcancé a escuchar que no habían tenido en cuenta algunos parámetros en la Constitución. Bien. ¿Me hace mi profe? A Jimena. Ah, ok. Ya, perdón, profe, no me activaba el micrófono. Ver, Pues Jimena. yo tomé digamos los 3 entes donde los demandantes consideran que falló el proceso. Fue uno, que no están garantizando los derechos de los niños, a cuidarlos, que es lo que principalmente promueve el orden de cadena perpetua. Segundo, que en el proceso de debates no se garantizó el debido proceso. Según lo que leía mi compañera Karen, si era tan importante, decía ahí, que para los congresistas, porque no se tomó eso en los últimos debates. Y segundo, pues que lo consideran que es inconstitucional, debido a que nosotros debemos garantizar los derechos para todos los seres humanos. Y pues la cadena perpetua lo considerarían más como algo de tortura o algo inhumano para las personas que hayan cometido el delito. Jorge. Sí, Karen comentaba 3 puntos en los cuales el primero habla de la fiscalía argumentando que el 95% de los casos de violación no llega a la noticia criminal, o sea, quedan estos impunes. En el segundo caso, errores del trámite. Esto se refiere a los debates que no se cumplieron en su totalidad, entonces que se hizo muy rápido. En la tercera parte habla de la prisión perpetua, lo cual es inconstitucional, pues ya tocando el artículo 34 de la Constitución que prohíbe la prisión perpetua. En el segundo punto está incompleto lo que dijiste. Valentina. Hola, profe. Hola. Bueno, más o menos lo que alcancé a anotar es que, bueno, el primer punto es que no están garantizando como el derecho de los niños y que el 95% como de los casos no, como que quedan impunes, mejor dicho. El segundo es que en el proceso de debates no se garantizó el debido proceso. Y el tercero es que consideran que ¿Por qué no se garantizó el debido proceso?
Ay, profe, no me acuerdo. Y Sigue. el tercero es que consideran que la prisión perpetua es un trato cruel e inhumano y que está prohibido en la Constitución. A ver, Karen, repítele los 3 puntos, a ver si lo capta. No, no tienes micrófono. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Han dicho 2, falta 1. Dilo, Karen. Bueno, el último Dilo. hablaba de que no se podía incluir o sea, esto no se podía incluir, ya que la prisión perpetua es un trato cruel e inhumano prohibido por la Constitución. Y como creen que existe una situación a la carta política, no puede hacerse parte de la misma. Y los otros 2. El primero, Eso. la primera de ellas es que consideran que no protege realmente a los niños y genera una falsa sensación de justicia. El experto citó datos de la Fiscalía y el ICBF, según los cuales entre el 95 y el 98 de estos delitos no llegan al sistema judicial o no hay una justicia criminal, es decir, quedan impunes. Los demandantes consideran que la pena más alta no necesariamente implica la disminución que la impunidad al juzgar estos crímenes, y eso dice González, lo que se debería buscar al promulgar la reforma es que se protejan los derechos de los niños. Y la tercera, el segundo, González mencionó que el Congreso cometió errores en el trámite y eso implica que la inconstitucionalidad afecta a todo el acto legislativo. Además, en el Capitolio no se hizo el proceso de las reacusaciones presentadas en séptimo y octavo debate. Si este era realmente un tema tan importante para los congresistas, ¿por qué se incumplió el procedimiento para su expedición? ¿Por qué no se actuó con diligencia y garantías democráticas para su aprobación? Se pregunta la CCJ y los congresistas. Muy bien. Milena. Señor, Gracias, Carlos. ¿Cuáles son los 3 puntos por los que consideran que cometieron un error en la sanción de la cadena perpetua para violadores? bueno, profe, el primero era porque no cumplía con el deber de proteger a los menores. Y entonces Karen ahí decía que entre el 90 y el 98% de estos casos quedaban impunes. El segundo era que no se hizo el procedimiento adecuado, no se hizo el procedimiento adecuado que por parte de inconstitucionalidad en el Capitolio Legislativo y con el incumplimiento para el procedimiento de, pues de su vigencia, no su vigencia, sino de su expedición. Y el tercero era que consideran que la prisión perpetua es un trato cruel e inhumano y que va en contra de la Constitución. A ver, Adrianita. Sí, señor. El primero es que, bueno, la reforma ataca que va contra contra la impunidad de los niños, niñas y adolescentes. Ahí también menciona que es entre el 95 y 98% de estos casos pues quedan impunes, por decirlo así. La segunda es el debido proceso. Dice que no se tramitaron las recusaciones en el séptimo y el octavo debate. Y la tercera me perdí. La tercera es que dicen cuando... No, profe, esa me perdí. La tercera. Noria.
Noria, Sí, profe. coméntanos. La primera dice que no ayuda a proteger realmente a los niños en sí, que no hay una garantía de la protección de sus derechos, porque dicen que, bueno, el 95% de estos delitos quedan impunes. El segundo es que no se garantizó el debido proceso en los debates porque hubo errores en el trámite. La inconstitucionalidad viola todo el acto legislativo. Y el tercero, que la Constitución protege al ser humano. Entonces, la prisión perpetua es un trato cruel e inhumano e inconstitucional. Viola la carta magna de estos derechos. Muy bien. Kevin, Bueno, el primero es que pues también no protegía realmente a los niños. Dice que no necesariamente esta medida, esta pena, implica una disminución de esta impunidad, y teniendo en cuenta que también estos delitos no son todos, no todos llegan al sistema judicial y muchos quedan impunes. El segundo punto, el segundo error es cuando, bueno, pues se presentó, no se prestaron todas las diligencias o todas las garantías democráticas para la aprobación de este proyecto de ley, por no presentar las recusaciones presentadas en unos debates. Y por último, que pues la prisión perpetua es algo inconstitucional, de acuerdo a la Constitución y a la Carta Política. muy bien. Andrea Ruiz, creo que nos está quedando clarito. Profe, señor. Coméntanos. Bueno, uno de los errores es que no garantizan el derecho de los niños, pues en la mayoría como de los casos, errores que no garantizan el derecho del debido proceso, porque no se tramitaron lo que es en el sexto y séptimo debate. Y el otro error es que es algo inconstitucional, ya que pues en la Constitución está prohibido lo que es la cadena perpetua, por lo que esto es como una tortura, algo inhumano. Muy bien, Daniel. Buenas noches, profe. Buenas noches. Lo que entendí fue que el señor González fue el que, bueno, el ponente creo que es. Y pues él tiene 3 puntos. El primero es que no se velan, o sea, no hay una recta, o sea, no hay, o sea, eso no evita que siga que se pueda quitar ese delito de violación de menores. Y no garantiza que pueda garantizar, o sea, no garantiza que pueda bajar el índice de impunidad o de violación de niños. El segundo es que el debido proceso de llevar a trámite esta ley no fue adecuada porque faltaron, creo que en la séptima y en la octava cámara, recusaciones, algo así. Entonces, pues en ese caso, pues faltó trámite. En el tercero fue que se me fue la paloma. ¿Cuál la copa, profe? ¿Cuál? El tercero fue algo que tenía que ver con. Se me fue, profe. Yo lo tenía. Fue madre, espere. La primera fue la de los niños, la segunda la del debido proceso, la tercera era que. Se te fue. Fue madre. Ah, está bien, Dani. Ponle cuidado. Vale, Morida. Señor profe, yo ya. Dígalo rápido. Ya dije mis 3 puntos.
¿No los captó? Toca, como repasamos todos, nos conectamos y tenemos que captarlos y no hacer y dejar que le pase lo que le pasó a Daniel. Se le fue prácticamente la principal. Entonces, Felipe ya habló. John. Ah, ya, profe, ya me acordé. Que era inconstitucional la ley. Y Muy que bien. no. No, profe, y yo que- no, ya, no listo. he hablado, que llegué ¿Felipe ya habló? tarde. Llegué tarde, profe, pero Ah, ya escuché a Karen. ya un segundito. Michael. Listo. Michael, Buenas noches, profe. buenas noches. Profe, bueno, que la primera de ellas es que se considera, digamos, que no se protege realmente a los niños y que se genera una falsa, digamos, una falsa sensación de justicia, lo cual la Fiscalía del Instituto, bueno, el Bienestar Familiar, dicen que entre el 95 y el 98% de estos delitos quedan impunes. El segundo, pues también se considera. Uy, no, profesor, se me fue la idea. En el segundo lugar, bueno, se cometen los errores en el trámite, en los trámites, y eso implica, digamos, la inconstitucionalidad en la cual afecta todo el acto legislativo. Y en el tercero, se considera que, digamos, que la prisión perpetua es un trato cruel e inhumano y que está prohibido por la Constitución. Muy bien. Normita y después Daniela. Profe, la primera que no protege realmente a los niños y genera una falsa sensación de justicia. El segundo, errores en el trámite y eso implica que la inconstitucionalidad afecte todo el acto legislativo. Y en la tercera, la prisión perpetua es un trato cruel e inhumano prohibido por la Constitución. Muy bien. ¿Y Daniela? Y después yo. Bueno, que la primera pues genera una falsa sensación de justicia, que esta pues realmente no está protegiendo los derechos de los niños. También algo que leyó Karen es que pues no se hace como ¿cómo se llama eso? O sea, como que no se redime realmente a las víctimas. El segundo es que pues se cometió un error el Congreso en los trámites y pues que la inconstitucionalidad afecta a todo lo legislativo. Aparte, pues que también en el Capitolio no se hizo los procesos de Recusación. Sí. Y el tercero es que pues ellos también argumentaron que este era un trato inhumano y que también está prohibido en la Constitución y pues como este es como un reemplazo a la Carta Política, pues por ende no puede hacer parte de la misma. Muy bien. John y Lina. Profe, buenas noches. No se puede incluir porque la prisión perpetua es cruel e inhumano y va en contra de la Constitución y pues que casi el 98% de los casos quedan impunes. La segunda es que no protege realmente a los menores, o sea, los derechos de los menores se ven vulnerados. Y González, que también mencionó que hubo errores en el trámite y se incumplió el procedimiento para su expedición. Muy bien. Lina. Yo sí, Lina Jiménez, sí. Ana María. Ok, bueno, profe, pues lo primero y lo fundamental es que es inconstitucional, como lo habíamos hablado antes. Está por encima del artículo de la Constitución que protege la dignidad humana y por tanto prohíbe penas perpetuas, exilio y pena de muerte. Y no hay una norma que pueda estar en la Constitución, por lo tanto es inconstitucional. Lo segundo es que hablaban de que no se siguieron todas las instancias requeridas para el debido debate de la norma. Se saltaron la parte de reacusaciones en el séptimo y octavo debate. Y por último, pues indicaban que realmente no garantiza que proteja a los menores. Y como decían mis compañeros, da falsa sensación de justicia. Creo que también lo dijo Karen en una parte del artículo, es que pues en vez de crear tantas normas, o sea, esta norma que castiga, pues no protege a los menores, que se creen normas de prevención. Eso sí protegería a los menores. Antes de empezar en castigar, hay que prevenir estos casos.
Exacto, son las políticas criminales de prevención. Exacto. Mateo. Muy bien, Lina María. Profe, bueno, la primera es porque no se respetó los derechos de los niños. La segunda es porque hubo un error en los trámites, entonces eso declara todo pues como pues la propuesta como inconstitucional. Y la tercera es ¿por qué era? La tercera es porque pues hay un trato, se viola la Constitución y se hace caso omiso a ella, eh, argumentando que es un trato inhumano y está prohibido. Muy bien. John Cristancho. Buenas noches, profe. ¿Cómo está, John? Profe, pues ya he dicho, pero bueno, lo vuelvo a decir, no se puede incluir porque la prisión perpetua es cruel e inhumana y va en contra de la Constitución y que casi el 98% de los casos quedaron impunes. Quedan. No protege, señor. El 98% de los casos quedan impunes. Sí, señor. Sigue. No protege realmente a los menores, o sea, los derechos de los menores se ven vulnerados y también mencionaron que hubo errores en trámites y se incumplió los procedimientos para su expedición. Perfecto. Andrea ya habló, Andrea Ruiz. Listo. Falta Lisette Quiroga y Laurita Pedraza. Y Galaxy J4 no sé quién es. Profe, debe ser el mío, porque cambié de celular porque me había llamado la... ¿Quién eres? ¿Quién? A ver, coméntanos. Tiene un sonido bárbaro. Está grave el sonido. Es súper mala la escala. Ahí me... Así como en una fracción de segundo. Dejémoslo para la siguiente lectura. ¿Listo? ¿Dice Quiroga no está? Entonces tenla en cuenta. Profe, ya escribió que no me sirve el audio. Sí, profe, ahí está, pero no sirve el audio. De hecho, te acabo de enviar... Ya. Ya. Ya llegué, qué pena, Lina. Bueno, el primero es que en general no se protegen los derechos de los niños y que pues el 98% de estos casos quedan impunes. El segundo fue que no se tuvo en cuenta las precauciones presentadas en el séptimo y octavo debate, es decir, que no se garantizó el debido proceso. El tercero es que la prisión perpetua inconstitucional. Bueno. Qué pena, antes de que sigas preguntando, Eric hizo un aporte por interno en el chat, te lo envié como una foto a tu WhatsApp. ¿Te lo leo de todas formas? Léelo. Bueno, dice que su aporte es: genera falsa sensación de justicia, no protege la integridad de los niños, error en el Congreso en cuanto al debido proceso, es un acto inconstitucional. Y se argumenta que es trato inhumano el hecho de imponer la cadena perpetua. Listo. Laurita Pedraza y Lina, ¿cómo es que llaman la otra Lina? Ulloa. Lina Ulloa después. Profe, buenas noches. Pues yo entré tarde, no alcancé a escuchar la lectura porque tenía problemas con el internet, pero pues ya entré en contexto de lo que están hablando. ¿No Y ya lo habíamos hablado anteriormente, señor. ¿No tienes imagen? Sí, profe, pero es que es lo que te comenté ayer, pues aún sigo un poco enferma, entonces. Bueno, listo, sigue. Por otra parte, pues, bueno, comenzando, pues
El principal factor para mí es que genera inconstitucionalidad debido a pues, los errores que se cometieron en el trámite, genera inconstitucional porque pues, va en contra del artículo de la Constitución sobre la dignidad humana, genera un trato cruel e inhumano. Por otra parte, pues como ya lo han dicho, no se protege a los menores porque pues siempre la mayoría de casos quedan impunes, entonces da la sensación o pues es falsa justicia. Y por otra parte, pues no se garantizó el debido proceso hacia la parte cómo manejaron, pues querer sacar esa ley y eso. Listo. Felipe. Faltaba Felipe, a ver si ya la agarró, pues. Sí, profe. Bueno, primero era que no se puede incluir porque la prisión perpetua es un trato inhumano y pues no es parte y no puede ser parte de la Constitución. Segundo era que no protege a los niños porque la gran mayoría de estos casos quedan impunes y pues genera una falsa sensación de justicia. El otro que tengo, el Congreso afirma que se cometieron varios errores en el proceso, faltaron dos debates, creo que el 7 y el 8, y no cuenta con las diligencias y las garantías democráticas que pues obviamente aparte de esto también afecta todo el acto legislativo judicial. Bien. Laura Natalia. Laura Natalia, ¿no está? Pero si fue la que le empezó la clase con música y todo. Sí, profe, creo que sí está. Permíteme. Sí Ah, estaba, no. es que ella inició la clase. Sí, profe, ya estaba, pero no la veo ahora. Bueno. Entonces ahora vamos a hacer una lectura, o primero llamemos a Listi y después una lectura que va a hacer Normita. Ok, profe. Dame un momento. Profe, hay unas personas, Andrea Abril, Jonathan Mesa y Juan Galindo, que escribieron que Andrea Abril no está en clase por cuestiones laborales, Jonathan Mesa llega tarde y Juan Galindo indicó por el grupo que tenía asuntos personales. Entonces, ¿Quién dijo? Juan Galindo. Bueno. Listo, profe, espera que ya me está cargando la lista. Listo. Entonces, Blanca Ponte. Presente. Luisa Barreto. Presente, Lina. Karen Carrero. Presente. John Cristancho. Presente. Sandra Cruz. ¿Lina Ulloa no está? Presente. Sí, profe, ya está como Sí, Nelly. profe, aquí estoy. Pero está con otro nombre. Sandra Sí, dijo profe, presente, es que ¿cierto? tengo unos Sí. inconvenientes y me conecté por otro. Listo, listo. Sí, ya, Milena, ya. Perdón, es que no te había escuchado bien. Ya te vi. Daniel Fonseca. Presente. Eric Herrera. Profe Eric no sirve el micrófono, pero está presente. Perfecto. Adriana González. Presente. Ginette Jiménez. Presente. Valentina Martínez. Presente. Daniela Mejía. Presente. Jonathan Mesa, profe, pues aún no llega, pero él ya pues nos comentó. Laura Olaya. Laura Olaya. Profe, ella era la chica que estaba llamando ahorita.
¿Qué pasó? No, Oye, pues es que no la veo. No sé si alguien sabe, de pronto se le cayó el no, internet, alguien no, escribió. ella inició la clase porque estaba hasta con el audio prendido y todo. Listo, profe. Inclusive creo que dijo que no le habían pagado, no sé si se desconectó o algo de eso. Noria Paredes, profesor. Laura Pedraza, Buenas noches, presente compañera. Zulma Pérez, Presente. No está conectada, ¿no? Mateo Plazas, Presente. Lida Prieto, Presente. Felipe Rangel, Presente. Michael Tapias, No está. Presente. Lina Ulloa, Presente. Jimena Valencia, Presente. Kevin Perdigón, Presente. Andrea Ruiz, Presente, Lina. Andrea Auril, que lo justificó, Paola Orijaldo. Profe, pues por interno me comentaron que Paola al parecer iba a aplazar semestre. Pues ella aún no me contesta y no es del todo seguro, pero es una suposición. Listo. Sandra Ojeda, Presente. Norma Espitia, Presente, Lina. Juan Galindo, bueno, profe Juan, ¿por qué me justificó? Qué pena. Sí, sí. Jorge Borges, Buenas noches, presente. Cristian Leiva. Profe Cristian, me acaba de enviar un audio, ya lo escucho y te indico, creo que no está conectado. Listo. Y Lizeth Quiroga, que está conectada, pero no le sirve el audio, indicó por chat. Ok. A ver, Linita Ulloa. Lo de los 3 puntos que se han manifestado que tienen error de procedimiento en la sanción de la cadena perpetua. ¿Lina? Entonces, Tatiana. O sea que se las tomamos en cuenta. Entonces, ahora va a ser una lectura norma. Listo, profe. No prendo la cámara para que me escuchen bien, que tengo como malo el internet. Listo. Dice, por falta de firmas, tumban decreto que subsidió servicios públicos. Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto 580 expedido por emergencia de COVID-19. La Corte Constitucional tumbó este jueves la norma que había permitido subsidios en servicios públicos hasta del 80% con motivo de la pandemia a causa del coronavirus. El decreto 580 del 15 de abril de 2020. La razón por la que el alto tribunal tumbó este decreto es que no fue firmado por todos los ministros. Para la Corte, si bien el decreto se dictó y promulgó en desarrollo del estado de emergencia, se despidió dentro del término de vigencia del estado de excepción y se encuentra brevemente motivado con las razones y causas que justificaron su expedición. Dicha norma, aun cuando lleva la firma del presidente de la República,
no fue suscrita por todos los ministros del despacho. En concreto, al decreto le faltaron las firmas del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres Torres. Sin que por lo demás al proceso se haya allegado algún tipo de justificación que permita explicar su ausencia, incapacidad o impedimento para conocer o suscribir el entonces proyecto de decreto legislativo, dijo la Corte. A inicio de la sala plena del Alto Tribunal, que tumbó la norma con votación unánime, el mandato constitucional referente a que los ministros suscriban los decretos legislativos que se les piden en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica, constituye una condición indispensable de validez de dicha norma en la medida en que con éste se garantiza el principio democrático durante el estado de excepción, pues se contrarresta el déficit de deliberación y se limita la facultad discrecional del presidente. ¿Qué establecía el decreto? El decreto 580 señalaba que los mandatarios de municipios y distritos podían aplicar subsidios sobre el costo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, hasta por un 80% en el caso de los habitantes del estrato 1. El beneficio podía ser hasta del 50% para el estrato 2, mientras que para el estrato 3 hasta del 40%. Los recursos para financiar estos subsidios provendrían de los entes territoriales que tenían que asumir el costo parcial o total de la prestación del servicio. Así, explicaba el decreto, la decisión sobre los auxilios por otorgar estaba condicionada a la disponibilidad de los recursos de los entes territoriales. El objetivo del decreto, señaló en su momento el gobierno, era garantizar servicios públicos en toda la población y darles la mano a quienes han resultado más golpeados con la crisis provocada por el COVID-19. En la norma también se pedía un aporte voluntario de los usuarios de estratos distintos a los beneficiados con subsidios. Y, profe, pues yo le hice como un análisis a ese artículo. Sí. No sé si pues me permita. ¿Sí? Claro. Bueno, pues referente a este artículo es pertinente hacer algunas precisiones. En Colombia tenemos 3 estados de excepción donde se le da un poder especial al gobierno para que dicte unos decretos legislativos que sean directamente relacionados con estas excepciones. El primer estado de excepción es el estado de guerra exterior, que se encuentra en el artículo 212 constitucional. El segundo estado es el estado de conmoción interior, que se encuentra en el artículo 213 constitucional. Y el artículo 215, que es el estado de emergencia económica y social, estado de excepción en el cual nos encontramos actualmente. Para el artículo 212, 213 y 215, pues que les acabo de mencionar, hay unas disposiciones generales que están señaladas en el artículo 214 de la Constitución. Les voy a mencionar de este artículo el numeral primero, que señala lo siguiente. Dice, los decretos legislativos llevarán la firma del presidente de la República y de todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiera determinado la declaratoria del estado de excepción.
lo estipulado en el artículo 241 constitucional, que indica la competencia de la Corte Constitucional, en especial en el numeral séptimo, que cita que decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los derechos legislativos que dicte el gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215. En este sentido y en función de la Corte lo declaró inconstitucional, pues por falta de un requisito mínimo que señala la norma, y es que, que el decreto debe llevar la firma del presidente y todos sus ministros, y faltaron 2 de ellos. Y pues por último, me llamó la atención que la Secretaría Jurídica de la República, en un concepto, fueron ellos mismos en 10 páginas los que solicitaron al alto tribunal declarar inconstitucional este decreto, aludiendo que no se cumplió con uno de los requisitos formales. ¿La secretaria de qué? La Secretaría Jurídica. Ahorita les envío el otro link, yo ya había compartido pues uno, ya les comparto el... ¿La Secretaría Jurídica de la Presidencia o de...? Sí, señor. Perfecto. O sea, ellos mismos cometieron el error y ellos mismos solicitaron declarar la inconstitucionalidad. Exacto. Claro que en la Corte no se les hubiese pasado. No había pasado en todo caso. ¿Terminaste, Normita? Sí, profe. Muy bien, te felicito, estuvo muy bien. Bueno, profe, gracias. Pues es importante resaltar que por ese error de procedimiento que es no firmar, con uno solo que no hubiese firmado, había sido declarado inconstitucional. Y mirar que por unanimidad los magistrados de la Corte solicitaron declarar la inconstitucionalidad de eso, porque sería ilógico que alguno dijese que no, o salvar voto, porque había inconstitucionalidad en el procedimiento. Entonces, Tatiana Ojeda, haznos un resumen de lo que se acaba de leer, por favor. Tatiana. Tatiana lleva 2. Y en la tercera que pregunte y no conteste, ya prácticamente pierde la materia, ¿yo? Y Lina Ulloa. Lina. Señor. Haznos Sí, un señor. resumen de lo que, la lectura que hicieron, Linita. De lo de los subsidios, sí, profe, de los servicios públicos. Sí, sí, sí. Bueno, profe, la verdad no lo pude leer bien y pues ahorita no medio le ponía atención un poquitico porque soy como embolatadita. Sé que o tumbaron lo del subsidio, creo que fue en la del agua, que era alcantarillado y servicio de aseo y agua. Pues habían unos subsidios hasta por un 80%, pero esto lo tumbaron porque no fue firmada por todos los ministros y por lo tanto pues no se cumplió con el requisito formal para, digamos, como para tal pasarlo y que se sostuviera. Eso, fundamental. Muy bien. O sea que Tatiana y Laura Natalia están encasillados, pero es la materia. Porque viene a clase y no contesta. Y es contestar lo que uno cree que entendió, así sea mal. ¿Cierto? Es que estoy pillando a un señor que tiene la voz gruesa, pero no lo pillo aquí, pues. A ver, Blanca Ponte. Blanca. Sí, profe, ya. Que declararon inconstitucional el decreto 580, que era el de el del subsidio para los servicios públicos por el tema de la pandemia, donde habían propuesto que se subsidiara hasta un 80%,
Pero por falta de firmas lo declararon inconstitucional, porque faltaron dos ministros y se debía tener la firma de todos los ministros, que fue el de Protección Social y el ministro de Salud. Muy bien. Los que no Ya, firmaron. Janis, Sí, profe. coméntanos. por Pues favor. como tal, profe, lo que yo entendí que a pesar de llevar la firma como tal del presidente de la República, el hecho de que dos de los ministros del despacho no hayan firmado, pues este decreto como tal no se podía volver una norma. Entonces, pues, como tal, por esas dos firmas fue que no se pudo como tal llevar a cabo el subsidio de estos recursos, pues, que son importantes para, Por falta de pues, dos como firmas, falta de esas dos firmas, ¿qué pasó? no se llevó a cabo el subsidio No. pues, de estos dos servicios públicos. O sea, eso fue a la Corte Constitucional y ¿qué pasó? Mm, Ahí está bien, por lo menos dices. Nelly no va. Bien, ya. Con cuidado. Profe, Nelly Novoa, soy yo, Lina Ulloa. Alina, Sí, señora. Sí, señor. ¿ya hablaste o no? Sí, profe, ya hablé. ¿Cuándo? Ahorita, cuando me preguntaste y te dije que no había puesto mucha atención, pero pues medio te resumí lo que había escuchado. Bueno, Daniel, Sí, profe. cuéntanos, ¿qué pasó con eso? Bueno, profe, pues básicamente fue que en la Corte Constitucional falló como inconstitucional el decreto 580, pues porque faltaron dos firmas de dos ministros, pues en el cual estipulan el artículo, ¿cómo era? 214, que pues tienen que tener la firma de todos los ministros y el presidente de la República para que sea ley, para que pues dentro del estado de emergencia pues sea fallado, sea promulgado. Muy bien. Zulma, Vale. Entonces lo que habló mi compañera fue la norma que tumbaron por el subsidio del agua y el alcantarillado, que fue el decreto 580, por falta de la firma de los ministros de Tecnología y Protección Social y el de Salud. son dos nomás. Entonces el de Salud y Protección Social. Ese es uno solo. Ay, ¿cómo que no? ¿No? Salud y Protección Social y el otro, ¿cuál fue? Y una ministra de Ciencia y Tecnología. Muy bien. ¿Quién falta por hablar? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Lina María. Yo, profe. Yo, profe. Profe, pues básicamente, resumiendo lo más importante y lo que entendí bien, digamos que en cierta forma el decreto 580 que realizaron, donde subsidiaban los servicios públicos para las personas por el estado de emergencia que declaró el presidente, pues fue anulado o no era válido debido a que faltaba la firma de algunos ministros. Aún cuando tuviera la firma del presidente, si no estaba la firma de todos los ministros, pues no podía ser legal, no podía ser vigente, y pues se dieron cuenta después de que ya había empezado a aplicar. Básicamente de eso. ¿Y en qué estado está el país para que tenga que ir todas las firmas de los ministros? Estado de emergencia, que puede ser declarado porque haya guerra externa, conflictos internos o, ya dijo el último, y es el actual, creo que es, espera que hay una palabra técnica, quiero decirla. Es algo, ¡ay, no! Estado de sección, estado de conmoción interior. Y hay económico, eso, emergencia económica, eso. ¿Está en lo Sí. cierto ya, Normita? ¿Está en lo cierto, Lina? Creo que Norma se ausentó.
No, profe, acá estoy. Sí, el primero es el estado de excepción, estado de guerra exterior, que está en el artículo 212. El segundo es el estado de conmoción interior, que está en el artículo 213. Y el 15, que es el estado de emergencia económica y social, que es el que nos encontramos en este momento. Estado de emergencia económica, por eso se estaba hablando de los servicios públicos, ¿cierto? A ver, Karen, gracias, Lorita, y gracias, Lina María. Bueno, profe, lo que yo entendí es que pues se decretó inconstitucional el decreto 580, que era para ayudar pues a las personas con los servicios públicos hasta un 80%, pero no fue firmada por todos los ministros, aunque pues tenía la firma del presidente, pero faltó la firma del ministro de Salud y la ministra de Ciencia y Tecnología, y se tumbó la norma con votación unánime. Muy bien, Milena. Bueno, profe, la Corte Constitucional pues declaró inconstitucional y tumbó el decreto, porque a pesar de que ya tenía la firma pues del presidente, faltó la firma de dos ministros, el de Salud y el de Protección Social. Y el objetivo de este decreto pues era ayudar a los... ¿Cuáles ministros? ¿Cómo, profe? ¿Qué vos dijiste que faltó la... El objetivo del decreto. No. Es que vos dijiste que faltó la firma de dos ministros, el de Salud y el de Protección Social. ¿Cuáles son? El de Salud es uno. El de Salud, pues el de Salud y el de Protección Social. No. Es otro ministro. ¿Me corrige, profe, cuáles son? El ministro de Salud y el de Tecnología. ¿Cómo se llama el ministro? Ok, profe, qué pena. Entonces, bueno, por falta de la firma de los ministros de Salud y de Tecnología. Y pues en sí, el objetivo de este decreto era ayudar a la población para garantizar los servicios públicos, que era una ayuda pues del 80% al estrato 1, el 50% al estrato 2 y creo que el 40% al estrato 3. A ver, Zulma. Muy bien. Señor. Comenta. Antes de que continuemos, en todo caso, la película que les puse a ver para el fin de semana, no solo es película, también hay en YouTube, también hay unos resúmenes en el amigo que uno siempre consulta, y salen unos resúmenes de cómo ha sido el procedimiento, pero la idea es que vieran la película, si no por YouTube o por Netflix, por donde sea, ¿listo? Y si no, salen unos resúmenes, unos artículos que hablan sobre cuál fue el desarrollo de ese evento en esa película, para el lunes discutirlo, o de pronto haremos un pequeño parcial de preguntas puntuales, ¿listo? Entonces, para que si no ven la película puedan buscarlo por otro medio. Bueno, ahora sí. Ok. Por falta de las firmas de los ministros de Salud y de Ciencia y Tecnología, tumbaron una norma que se debía a los subsidios para el agua y alcantarillado. Cada estrato tenía un porcentaje, el estrato 1 tenía 80%, el estrato 2 tenía 50% y el estrato 3 tenía el 40%. Estaba condicionado a los recursos públicos de cada municipio y departamento, y también se declaró inconstitucional pues debido a que no llevaba la firma de los ministros y no era suficiente con la firma del presidente. Debido a lo del COVID-19, pues se hizo esta norma como estado de emergencia económica y social. Ya. ¿Quién falta? ¿Quién sigue? Yo, profe, yo no he hablado. Yo. ¿Mira? Yo falto también. Luisa.
Luis, a ver, Luis. Bueno, Mimo. básicamente la Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto 580 del 15 de abril del 2020, que hablaba sobre unos subsidios en servicios públicos, básicamente y más explícitamente en el de acueducto, alcantarillado y aseo. ¿De qué trataba esto? Que pues se iba a dar el subsidio del 80% al estrato 1, el 50% al estrato 2 y el 40% al estrato 3. Además de esto, pues también hablaba sobre que hicieran un aporte voluntario los usuarios de estratos distintos a los que ya de pronto se les iba a dar ese subsidio. Y pues porque básicamente se tumbó este decreto fue porque faltó las firmas de 2 ministros, que fue el ministro de Salud y Protección Social y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy bien. Y ahí también, entonces, como se había dado la oportunidad de pagar los recibos en forma de cuotas, entonces esa vaina también se lo quitaron. Entonces, por el afán del gobierno a la final él no quería hacer eso porque, por ejemplo, aquí en Bogotá ya lo habían proyectado y ellos no se opusieron a eso. Entonces, ¿quién es el que sigue, Laurita? Profe, pues bueno, inicialmente pues sacaron el decreto 580, el cual pues brindaba ayudas a los estratos 1, 2 y 3 en el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Al estrato 1 le otorgaba una ayuda del 80%, al 2 del 50% y al 3 del 40%. Ese decreto lo sacaron básicamente porque pues nos encontramos en un estado de emergencia económica, económica y social, pero principalmente pues económica. La razón por la cual tumbaron el decreto fue porque lo declararon inconstitucional debido a que los ministros tanto de Salud y Protección Social como la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación no firmaron el decreto. Como ya lo habíamos visto en la clase de Derecho Civil en el tema de iniciativa de proyectos de ley o en iniciativas legislativas, a pesar de que lleve la firma del presidente de la República, es necesario que todos los ministros o pues tienen que estar de acuerdo y haber firmado el proyecto para que sea válido. Entonces, por ese motivo lo tumbaron y lo declararon inconstitucional. A ver, Andrea, ¿en qué estado en qué estado se encontraba el país? ¿En el estado de excepción, de conmoción interior o de el estado de emergencia económica para aplicar esto? En el estado de emergencia económica, profe. Muy bien, muy bien. A ver, Felipe, ¿quién fue el que solicitó se declarara la inconstitucionalidad de esta norma? Qué pena, profe, ¿me puede repetir otra vez? ¿Quién fue el que qué? ¿Quién fue el que elevó la solicitud o hizo la demanda ante la Corte? Para que, La misma, pues fue el mismo gobierno que declaró o sea, que hizo esa demanda. ¿Pero quién? Uy, no, pues no, que no tengo ver, claro exactamente quién fue la persona, pero sí. No, pues la Corte Constitucional. No, pero ¿quién demandó ante la Corte? A ver, Zulma. Profe, Yo, profe. La Secretaría Jurídica de la Presidencia. Muy bien. Lina, ¿en qué estado, Lina Ulloa, en qué estado nos encontramos en este momento para haber solicitado ese protocolo de la firma de todos los ministros? en el de... Sí, dilo. ¿En el estado de excepción, de conmoción interior o estado de emergencia económica? Creo que se le cayó el internet. ¿Quién fue el otro que indicó? Daniela. Señor.
¿Quién fue el que elevó la demanda para que declararan la inconstitucionalidad de esta norma? Pues sé que la Corte Constitucional fue la que lo tumbó, pero no sé exactamente quién la... O sea, tengo entendido que fueron como los mismos que la hicieron, pero pues no tengo claridad de quiénes fueron, profe. A ver, John. Profe, me desconecté, se me desconectó, qué pena. Me preguntaste, ¿en el estado de excepción? ¿En qué estado estamos? Ya un minutico. ¿En el de excepción? No, te los voy a mencionar a ver cómo es de los recibos y todo, saqué la conclusión. El estado de excepción, el estado de conmoción interior o el estado de emergencia económica. Ah, emergencia económica. Muy bien, Lina, muy bien. Ahora sí, John. ¿Quién fue exactamente el que presentó la demanda? La Secretaría Jurídica de la Presidencia. Muy bien. Noria Paredes. ¿Cuál fue el error de procedimiento? Yo, profe. Sí, profe. El error del procedimiento es que el presidente y todo lo que sea legal y vigente. A ver, Andrea Ruiz. Para que se cayera. ¿Me recuerdas la pregunta? ¿Sí? ¿Sí es esa? Sí. Que nos faltaron dos firmas del ministro de Salud y Protección Social, que es el señor Fernando Ruiz, y de la ministra de Ciencias y Tecnología, que es la doctora Mabel Giselle. Muy bien. Michael. Señor. Para seguir este protocolo, ¿en qué estado está el país? Está en estado de emergencia económica. Muy bien, muy bien. Jimena. Señor. ¿Qué fue lo que pasó en todo este procedimiento? Lo que sucedió es por el estado de excepción que nos encontramos al generar una solicitud de este Espera, tipo. un momentico, ¿en qué estado estamos? Un estado excepcional de economía, económico y social. No, el estado de sección es uno y el estado de emergencia económico es otro. ¿En Listo. cuál de los dos? Perdón, estado de emergencia social y económico. Bueno, sigue. ¿Y qué pasó? Por esto teníamos que tener en cuenta que para el proyecto tenía que estar la firma de todos los ministros y del presidente. En este caso hicieron falta 2 firmas y por ese motivo no pudo avanzar el proyecto. ¿Cuáles firmas hicieron falta? Hizo falta la firma del ministro de Salud y Protección Social y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muy bien. Ahora vamos a seguir con la exposición de Valentina. Profe, qué pena, antes de que sigamos, aclaramos una duda que tienen varios compañeros. Vamos a ver la película que tú indicaste para este fin de semana y vamos a tener una charla sobre ella, ¿sí? Pero es sin trabajo escrito o con un trabajo escrito. Ya me hacen es puntual. Miran cuál fue el error de procedimiento en el desarrollo de los homicidios que se cometieron. ¿Listo? O sea, todo va enfocado a los peritos o a los técnicos judiciales de ese país. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hicieron para que llegara a donde se llegó? No les comento más porque si no es como si les contara la película. Pues. Listo, profe, gracias. Bueno. Pero lo hacen a mano escrito. Es más, háganlo en grupo. Ustedes tienen grupos, ¿no? Sí, señora, hay unos grupos establecidos, excepto Blanca Ponte, que siempre ha estado sola. En lo normal, ¿no? Digamos, este mes hay algunas personas que para materia han trabajado solos, bueno, o ya van a trabajar solos. No les toca integrarse a un grupo porque esto y lo que ustedes están estudiando siempre es para trabajar en grupo. Los técnicos judiciales siempre trabajan en grupo con los abogados, con los imputados, o sea, está el grupo, o con el fiscal y su grupo. Entonces tienen que aprender a trabajar en grupo. Los que no están en grupo hablan con Lina para que ella los integre a un grupo. Ok, pues en ese caso mantendríamos entonces los grupos que habían para el mes pasado, el trimestre pasado, y pues Blanca ya aclaramos cómo, en qué grupo queda. ¿Listo? Gracias, Liz. Listo, y entonces hacen un trabajo a mano.
¿Listo? Y me lo envía al correo 2020, no al 2000. ¿Ok? Y lo Una pregunta. exponemos el lunes. Dime, Mateo. Es que no sé si yo me conecté un poquito más tarde. ¿Qué película es? Tienes que siempre hablar con la representante cuando no es que hoy no dijimos de eso. ¿Tú viniste ayer? Sí, yo estuve ayer, pero no. ¿Y antier? No sé. También no, yo he venido todos los días. Entonces está raro que no te hayas dado cuenta. Pero siempre que tengan preguntas, pregúntenle a Lina, que yo los pone al tanto. ¿Qué película es, Lina? Lina María. Karen, ¿qué película es? Perdón, tenía el micrófono apagado, lo siento. El asesinato de Nicole Brown, lo siento, lo siento. ¿Sí escuchaste, Mateo? Sí, señor, gracias. Igual yo voy enviando ese mensaje para los grupos para que otra vez lo tengan en cuenta. Destaquen el mensaje, por fin. Eso, perfecto. Listo. Entonces seguimos con la exposición de Valentina. Lina, por favor, ¿me compartes pantalla? Voy, déjame las abrimos. Y Lina va a seguir poniéndole, mañana puedes enviar, como siguen en orden. Sí, profe, listo. Los temas de exposición a los que van ahí en orden. Tienes que tener en cuenta los que ya expusieron. ¿Listo? Sí, Como señor. todos han compartido, por ejemplo, hoy Normita comparta lo que se sacó. Karen igualmente comparta eso. Y ahí seguimos. Y Lina mañana les va diciendo quiénes siguen y el tema. ¿Listo? ¿Ya lo pueden ver todos? Sí. Bueno, buenas noches. Sir Edward Coke nació en Mayhem, Norfolk, Inglaterra, en 1555. ¿Dónde nació? En Mayhem, Norfolk, Inglaterra. En Norfolk es una ciudad donde están las principales universidades de Inglaterra, ¿no? Allá es donde llegan los estudiantes que van de intercambio y todo, siempre llegan a la Universidad de Norfolk. Es una acotación ahí. Sigue. Bueno, nació en 1552 y su lugar de fallecimiento y su fecha fue en Stoke Houses, Buckinghamshire, también en Inglaterra, en 1634. Lina, por favor, ¿me lo cambias? Bueno, aspectos de su vida. Fue un jurista inglés que en su doble calidad de juez y tratadista influyó de modo decisivo en la evolución del derecho anglo-norteamericano. Se educó en el Trinity College de Cambridge y en el Inner Temple de Londres. Se recibió de abogado en 1578 y pronto ocupó el cargo de consejero jurídico de la norma. Más tarde, el presidente de la Cámara de los Comunes, y en 1594 la reina Isabel I lo nombró procurador de la corona. En el desempeño este cargo se mostró como enérgico defensor de los intereses de la corona y su severidad y crueldad con los reos de traición o sedición fueron célebres y el motivo de escándalo para muchos de sus contemporáneos. En 1606, el rey Jacobo I lo nombró presidente del Tribunal de Acciones Ordinarios, convirtiéndose entonces en un apasionado de la supremacía del common law, derecho anglosajón, lo que con el tiempo hizo que se enfrentara con el rey, quien tenía de su lado a Francis Bacon, gran enemigo de Coke. Lina, ¿me lo subes un poquito, por favor? Ahí. En 1616, Coke fue destituido de su cargo por el rey y en 1620 fue llevado nuevamente a la Cámara de los Comunes, convirtiéndose en jefe de la oposición parlamentaria. Él fue el principal artífice de la petición
División de Derechos, el gran documento constitucional destinado a salvaguardar las libertades básicas del pueblo. El documento publicado en 1628 declaraba ilegal la precisión arbitraria y se pronunciaba contra la imposición de contribuciones o atributos sin la aprobación del Parlamento, entre otras cosas. Carlos I, sucesor de Jacobo en 1625, se vio obligado a acceder a sus demandas. Edward Coke declaró que cuando una ley del Parlamento está en contra del derecho común y de la razón o es imposible de llevarse a cabo, el common law lo controlará y declarará dicho acto como nulo. Bajas un poquito, por favor, Lina. Sus obras figuran entre las clásicas de la Inglaterra, de la literatura jurídica inglesa. Gracias a él, el common law pudo preservar su continuidad incluso durante el periodo revolucionario del siglo XVII y convertirse en la jurisdicción dominante en Inglaterra. Por sus logros en este sentido, Coke es considerado entre los grandes juristas del mundo, y su obra fue Instituciones de las Leyes en Inglaterra, que fue publicada en 1628. Ya, profe. Listo, muy bien. Sí, ve, Valentina. Toca estar ahí apretando a la que siga rindiendo. Te felicito. Todo bien. Gracias, profe. Ya puedes retirar eso. Ya, como este tema ya lo había expuesto Valentina, entonces, y lo habíamos charlado, entonces sigue, ¿qué se me hizo? John. Ahí está Profe, John. buenas noches. Yo, ¿cómo estás? Bien, profe. Ya te ayudo, yo. Listo. Muy bien, Valentina, te felicito. Gracias, profe. Están abriendo, ya va. Y entonces, No, profe, voy, perdón, es que no sé por qué no abre, entonces lo voy a mejor poner por Gmail como hice con el otro, que no me quiso abrir aquí. Lo siento, ya. aquí. Está cargando el compartir pantalla. Denme un momentico. En todo caso, hagan una reflexión mientras empieza a salir la imagen. ¿Ya lo pueden ver todos? Sí. Y este es el más importante para mí. Ay, ¿qué pasó? Ya, ¿otra vez? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, ya. Profe, buenas noches. Voy a hablar de César Beccaria. Él fue un escritor, jurista y economista que nació en Milán en 1738 y falleció en 1974. Pero su ideología se enmarca en su teoría contractualista, lo cual concibe una sociedad fundada sobre un contrato encaminado a garantizar el orden y salvaguardar los derechos de los individuos. Este autor italiano ha sido catalogado como uno de los estándares de la ilustración penal. En su pensamiento influyeron intelectuales como Locke y Montesquieu. Pero antes de seguir, Sí, señor. yo creo que hay un error en la fecha en que falleció, porque según Perdón, eso, sí, es 1700, según eso yo a los 136 años. Sí, creo que yo fue el que me equivoqué ahí, profe. Porque él nació en 1738.
Debe ser que murió en 1734. Si de No, pronto fue un error mío, qué pena, profe. ya te digo. Ay, sigue, Sí, de sigue. pronto. Sigue, sigue, tranquilo. John, ¿Cómo, profe? continúa. Listo, profe. Bueno, las ideas de propuestas por Beccaria y pensadores de la ilustración penal, entre otros aspectos, van orientados a luchar contra el sistema inquisitivo, perdón, imperante en su contexto sociotemporal, reducir la violencia del Estado, someterla al control de la legalidad y cambiar la visión del castigo, caracterizado en aquel momento por la barbaridad e irracionalidad. Pues la obra que más, o sea, la que lo llevó al éxito, y creo que fue la primera, fue la de 4. Beccaria publicó esta obra y su escrito fue sumamente exitoso en toda Europa y que posteriormente trascendió fronteras. Profe, pues había más obras, pero, pero pues es que todas tienen el nombre como en italiano, entonces no, no las entendí muy bien. O sea, para mencionarlas no las puedo, o sea, como mencionar bien. Entonces, para continuar, los hermanos Prieto y Alessandro Berri formaron parte del círculo intelectual de que se rodeó. Las reflexiones de ellos fueron decisivas a la hora de plasmar las ideas en esta obra, cuya autoría algunos han cuestionado. Lo cierto es que a la fecha no se han llegado a demostrar que esta obra no sea creación suya. En este tratado se desarrolla el principio de legalidad trascendental en el campo del o no. De igual forma, ¿cuáles son las consecuencias de estos? La creación de las leyes le corresponde al legislador y por ende de los delitos y las penas. De ahí la necesaria reparación de los poderes de acuerdo con la proporcionalidad entre el delito y la pena. Perdón. Esta última debe ser pública, pronta, necesaria e igual para todos los ciudadanos, sean nobles o plebeyos. La abolición del suplicio, la tortura y las ejecuciones públicas y la limitación del arbitrio judicial forma parte de algunas medidas que estima deben ser realidad en la sociedad. En 2014 se celebraron 250 años de la publicación desde los delitos y las penas, un clásico que nos acerca al contexto político, social y económico de Europa en el siglo XVIII. Su trascendencia es evidente, una gran cantidad de las en dicho texto fueron incluidas en distintos ordenamientos jurídicos del orbe incluso, muchos de los planeamientos al día de hoy poseen plena vigencia en nuestro medio sin lugar a dudas. Este ilustrado fue un visionario. La obra comentada ha sido una gran contribución para el derecho. No veo la imagen. Ya. Y pues, profe, quería rescatar esta frase de él que dice que la finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no resida en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo. Pues me llamó mucho la atención esta frase. Repítela, por favor. La finalidad del castigo es asegurarse que el culpable no resida en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la obra principal de Beccaria? Profe. La obra principal de Beccaria. De las penas y los delitos. Muy Esa bien. fue la primera, la que lanzó, o sea, la que lo llevó al éxito, se podría decir. ¿Dónde nació? En Milán. En Milán. ¿Y qué profesión tenía? En Milán. Él era jurista, profe. Él murió de 64 años, nació en 1738 y murió en 1794. ¿Sí? Murió de 64 años.
1754, creo que no, 1738 nació y murió en 94, sí, sí. 1794. ¿Listo? 94, sí, señor. Porque ya estabas metiéndonos en el libro. Sí, New se me Record. fue. Vivió mucho. Pero estuvo bien, muy bien. Este es muy importante. Gracias. Puedes retirar eso, por favor. A ver, Jimena, danos un resumen sobre Beccaria. Bueno, César Beccaria nació en 1738 en Milán y falleció en 1794. Era un jurista, tenía la teoría de la contra... no me acuerdo la teoría, tenía también una información de la temporalidad y su obra, la que lo llevó directamente a la culmen fue Delitos y de las Penas. Los delitos y la de las penas. Antes de continuar, Luisa, entonces si querés copia esto para que el lunes me hagas una lectura de eso, de la sentencia C-397. $3.97, profe. C-397. Esa no es. Perdón. Ya me equivoqué. Ya te la doy. Michael. Sí, señor, profe, qué pena. Haznos un comentario sobre Beccaria. Bueno, César Beccaria fue un escritor, jurista y economista. Nació en Milán en 1738, falleció en 1794. Hizo una ideología que enmarca en su teoría contractualista y hizo como, bueno, su obra principal se llama Los delitos y de las penas, en lo cual lo hizo en 1974. Y una frase, pues, que había expuesto mi compañero principal de César Beccaria, decía que la finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo. Reincidirá. ¿Y cuál es la obra principal de Beccaria? De los delitos y de las penas. Excelente, sí. Muy bien. A ver, Felipe. Bueno, yo aquí tengo que nació en Milán, fue jurista, escritor, economista, tenía una teoría que era acerca de que la sociedad quiera garantizar a la sociedad el orden y salvaguardar los derechos de los individuos. Tenía eso como teoría. Perdón, en 1974. Ok. Fue donde, bueno, no sé cómo se le dice, se me olvidó, se me fue la palabra. Fue donde escribió este libro de los delitos y las penas, que fue un éxito en toda Europa, que hablaba acerca del principio de la igualdad trascendental y la frase que acaba de decir mi compañero, la finalidad del castigo es asegurarse que el culpable no reincida en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo. Muy bien. Lida Prieto. Bueno, bro. Muy bien, Felipe. Señor. A ver, haznos un resumen de César Beccaria. ¿Quién era? Fue un escritor, jurista y economista, nació en Milán, nació en 1738 y murió en 1794. Era
Se fue la voz. Re, Quedaste en que nació en el quise 31, murió en el 94. ¿Qué más? reducir la violencia del Estado y sacó una obra de los delitos y las penas en 1979. Excelente. Tatiana Ojeda. Profe, ¿me escucha ahí? Sí. Haznos un resumen de César Beccaria. Bueno, fue escritor, jurista, economista, nació en 1738 en Milán, murió en 1794. Pues la obra que lo llevó como al éxito en toda Europa y que cruzó fronteras fue la de los delitos y los panas en 1974. Me hiciste reír. La de los delitos y qué? Y las penas, perdón. Los panes son como los parceros, ¿cierto? Ay, perdón, sí, las penas, no es que copié mal. Bien, sigue. Bueno, tuvo como una ideología. Ya, la ideología de él era el orden y salvaguardar los derechos de los individuos. Y pues la frase de él era la finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincida en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo. Bien, Daniel. Sí, profe. Danos un recuento de César Beccaria. Bueno, pues César Beccaria nace en Milán en el año de 38, perdón, y muere en el 1794 en Ibidem. Su obra más representativa, o sea, la que lo llevó al éxito en Europa, fue de los delitos y las penas de 1764. Muy bien. Sigue. Ya fue filósofo, jurista, economista. ¿Qué más? También tuvo como esa, o sea, él tenía como esa idea de que la sociedad en conjunto goza, por tanto, el derecho a defenderse, o sea, el cual tenía una mano de, o sea, una serie de principios de la proporcionalidad de la pena. Muy bien, eso es importantísimo. Juan, ¿cuándo está? No, profe, recuerda que te dije que él indicó el grupo que tenía problemas familiares. Norma. Sí, señor. Cuéntanos, Normita, sobre César Beccaria. César Beccaria nació en 1738 y murió en 1794. Fue jurista, filósofo, economista. Su principal obra fue Los delitos y las penas, que lo publicó en 1764. Y pues les recomiendo el libro, es muy bueno. ¿Cuál es la principal obra de él? Los delitos y las penas. Muy bien. Michael. Sí, profe. No sé, háblanos sobre César Beccaria. Profe, pues ya había dicho, pero pues fue un escritor, jurista y economista, nació en Milán en 1738 y falleció en 1974. ¿Qué año? Una de su ideología. ¿En qué año? Señor, 1794. Muy bien. Bueno, una de su ideología se enmarca en su teoría contractualista, lo cual concibe, digamos, una sociedad fundada sobre un contrato encaminado,
Su principal obra se llama De los delitos y de las penas. Bueno, la hizo en 1794. Y pues mi compañero había expuesto como una frase principal que decía que la finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo. Muy bien, ese pedacito final es muy importante. A ver, Karen. Profe, qué pena, es que en ese momento no pude escuchar la exposición porque lo que pasa es que mi perrita tiene epilepsia, entonces convulsionó y le estaba como ayudando a tenerla y no pude escuchar la exposición. Qué pena. Listo. Listo, no te preocupes, no te preocupes. Profe, yo no he hablado. A ver, Kevin. César Beccaria fue un escritor, jurista y economista. Nació en Milán en 1738 y falleció en 1794. Su filosofía iba orientada a garantizar el orden y salvaguardar los derechos de los individuos. Su principal obra fue Los delitos y las penas en 1794. Y pues tenía una frase que decía que la finalidad del castigo era asegurarse que el culpable no reincidiera en el delito y lograr que los demás se abstengan de someterlo. Muy bien. Dina Ulloa. Señor. A ver, háblanos de César Beccaria. Bueno, él nació en Milán en 1738 y murió en 1794. Era de profesión jurista. Su obra más destacada fue en 1764, que fue de las, espérame, que fue de las penas, de los delitos y las penas. Y pues su frase célebre era: la finalidad del castigo es asegurarse que el culpable no reincida y los demás se abstengan de cometerlo. Muy bien. Lida Prieto. ¿Todo? Sí, profe, yo ya hablé. ¿Quién falta? Yo, profe. Yo, profe, A también. ver, Laurita. Bueno, profe, César Beccaria fue un escritor fue escritor, jurista y economista. Nació en Milán, Italia, en el año de 1738 y murió en 1794. Su obra principal fue De los delitos y las penas, y pues tenía un pensamiento, una frase principal que decía que la finalidad de un castigo es que el culpable no reincida en el delito y que los demás se abstengan a cometerlo. Muy bien. ¿Quién más faltó? Yo, profe. A ver, Laurita. Adriana, profe. Adriana, pero... Bueno, César Beccaria fue escritor, jurista y economista. Nació en 1738 en Milán, falleció en 1794. Su ideología era su teoría de contractualista, que se basa en una sociedad fundada sobre un contrato encaminado a garantizar el orden y salvaguardar los derechos de los individuos. Su obra principal fue De los delitos y las penas, publicada en 1974. Sí. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién no ha hablado? Yo, profe. Yo. A ver, Blanca. Eh, ¿Por quién sigue? Yo. César nació en Milán en 1738 y falleció en 1794 en Ibidem. Fue jurista, economista, escritor. Su ideología era contractualista. Una de las obras que lo llevó, pues, de las principales, fue Los delitos y las penas. Habló también del principio de la igualdad y en su ideología era salvaguardar los derechos. Perfecto. ¿Quién sigue? Ya, Yo, ahora profe. sí sigo. Bueno. No, dale tú, tranquila, perdón. Gracias, Lina. Entonces,
César Beccaria nació el 15 de marzo de 1738 en Milán. Murió el 28 de noviembre de 1794 en Milán también. Fue jurista, escritor, filósofo, economista italiano, autor del Tratado de los Delitos y las Penas en 1764. En esta obra propuso revelar las carencias de la legislación judicial de ese tiempo, pues exponiendo los puntos de vista al respecto y argumentando en pro de la corrección del varias frases, dentro de las que son más importantes es la de la finalidad del castigo, es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito, y hay otra que es: feliz es la nación si no tiene historia. Muy bien, Lina. Bueno, profe, pues entonces, César Beccaria fue escritor, jurista y economista. Nació en Milán en 1738. Tenía una ideología que defendía con su teoría contractualista. Tenía una obra que fue la más reconocida, que fue de los delitos y las penas. Y pues tiene una frase muy célebre que ya todos la han nombrado, donde pues realmente lo que indica es que el fin de crear castigos es que las personas no van a cometer, y pues que otras personas no se alienten a cometerlos, ¿sí? Vean lo que puede pasar si los cometen. Muy bien. ¿Quién falta? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Mateo, Milena y Jonathan. Bueno, César Beccaria nace en 1738, muere en 1794. Pues su obra más reconocida es de los delitos y las penas. En ella habla de algunos principios que son tenidos en cuenta, pues, en todo el mundo actualmente. Pues los principales tienen un principio de lesividad, que habla de, pues, de que digamos, la pena debe ser proporcional al daño cometido a la sociedad, ya sea moral o pues sí, en la parte moral y física también. Tiene otro principio que es el principio de legalidad, que dice que la ley debe estar clara y precisa y bien explicada, y para poderse aplicar de la manera correcta. Y pues eso es como lo principal, y pues también fue muy en contra en el contexto histórico en el que estuvo, pues del buen trato y de la revocación digamos, de las torturas y los tratos inhumanos, fundamentándolos en los derechos de las personas, pero no de una manera tan directa. ¿Qué otra cosa? Sí, también propuso que la mejor manera de ejercer el principio de legalidad era por medio de un juez, que fuera, que fuera como una persona que estuviera en un término medio, o sea, ¿cómo es que se dice eso? Bueno, que Imparcial. manejara los casos de manera muy objetiva. Pues eso es todo, y pues su obra más reconocida que de los delitos y las penas. Es la principal ahora, sí. ¿Quién sigue? ¿Ya acabamos o qué? Falto yo. Falta Jonathan y quién? Yo, profe Valentín. ¿Valentina? Sí, señor. Entonces, Jonathan, Valentina y Ginette. Pero Y puntual. Milena, profe. Milena. A ver, Jonathan. Sí, profe, qué pena. Primero que todo, buenas noches. Yo llegué un poquito tarde, profe, qué pena. Venía manejando. Estaba escuchando un... Señor. Que lo importante es que llegaste, eso es lo más importante. Sí, señor, qué pena. Es que venía manejando, profe, entonces no podía prestar mucha atención. Pero bueno, estaba escuchando un poquito sobre lo que estaban hablando de César Beccaria.
Dice que nació en Milán el 15 de marzo de 1738, ¿sí? Y falleció en 1794, que fue un filósofo jurista. Y estoy leyendo aquí que dice que también fue criminólogo. No sé, pues Sí, ninguno lo mencionó y mi pregunta era esa, o sea, ¿sí lo es? sí, ¿O si lo fue, profe? sí, claro. ¿Cuál fue la Ya, ok. principal obra de él? La de los delitos y las penas. Muy bien, Jonathan. ¿Quién sigue? Yo, profe. Bueno, César de Caridad nació en Milán en 1738 y falleció en 1794. Fue jurista, filósofo y economista. Su obra principal fue Los delitos y las penas en 1774 y su frase era: la finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidiera en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo. ¿Quién sigue? Muy bien, Valentina. Yo, profe, buenas noches. Gloria. César Ya, Beccaria nació Janis. ¿Qué? Bueno, voy a continuar. Jorge y después ya Janis. Sí, qué pena, compañera. César Beccaria nació en 1738 y murió en 1794. Jurista, economista, escritor. Se le atribuye la teoría contractualista, la cual consigue una sociedad fundada sobre un contrato encaminado para garantizar el orden. Su filosofía es salvaguardar los derechos del individuo, reducir violencia del Estado y cambiar método de castigo. Su principal obra fue De los delitos y las penas, publicada en 1764. Muy bien. Yahanis. Gracias. Sí, profe. Él fue un escritor, jurista y economista. Sí, sigue. Sí, economista que nació en Milán en 1738 y murió en 1794. Su ideología se enmarca dentro de la teoría contractualista sobre pues, una sociedad fundada en contrato encaminado a organizar el orden. Él decía que las penas se debían estar Creo que le entendimos. Va por buen camino. Lina, que Tatiana Ojea, ¿vos la llamaste a lista? Sí, profe, sí. Pues que ella aquí dio el soporte respectivo, ¿listo? O sea, como si hubiese estado aquí en lista. Bueno, Listo, profe. No sé si Laura Natalie finalmente puede volver a conectarse. seguro se le va, pero ella estaba al comienzo. ¿listo? Sí, sí, señor. Sí, ya ambas tienen su asistencia. Listo. En todo caso, vean esa película que es muy buena. Prestenle mucha atención, analicen. Sobre todo lo que hacen los policías que llegaron inicialmente a la escena del crimen. ¿Listo? Analicen muy bien eso y saquen una conclusión de qué pasó para que posteriormente este señor saliera de ese evento, para no dañarles la película, pues. Entonces nos vemos el lunes, chicos. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Chao, chao. Mañana, Chao, profe. profe. Adiós. Gracias. Chao. Profe, gracias. Hasta luego. Gracias.